Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, no, esta mañana. Antes de que vayamos a la palabra del Señor, solamente recordarle dos cosas importantes. La primera de ellas es que tenemos administrativamente una serie de direcciones de cada miembro de esta congregación. Algunos han cambiado de teléfono, otros han cambiado de dirección, y después de la reunión durante estos domingos estaremos teniendo en la parte del fondo una serie de un proceso para actualizar la membresía, datos, dirección. Entonces, durante este mes se estará llevando a cabo esa información. Seguramente las personas encargadas se acercarán a usted como miembro de la iglesia, y seguramente tendremos alguna mesa donde usted podrá volver a llenar su formulario. Lo segundo es que quiero aclarar, porque se interpretó en forma equivocada sobre el container. Número uno, el container no es exactamente para Ecuador. Trabajamos con un movimiento a nivel de toda América Latina. Ese movimiento se llama Red de Multiplicación. Red de Multiplicación es una asociación internacional que sencillamente se coloca atrás de la iglesia para apoyar a todos los programas de extensión de la iglesia. Es allí donde hemos sembrado a nuestro hermano Manfredis Chávez. Nuestro hermano ahora es el director de Centroamérica de la Red de Multiplicación. Como están en toda Latinoamérica, ellos no solamente funcionan ante una situación como la de Ecuador, sino en todos los países. Nosotros estamos enviando el container a Colombia. ¿Por qué a Colombia? Me preguntó un colombiano, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay con Colombia? Bueno, porque a través de Cartagena nos es más fácil que la red de multiplicación pueda recibir el container. Han habido muchos obstáculos en el caso de Ecuador a causa de todo lo que ocurrió. Muchos se han aprovechado de las situaciones y han buscado otras cosas que no deben de ser. Así es que se nos ha hecho muy difícil introducirlo por Ecuador. De hecho, en Ecuador está la base principal de la red de multiplicación a nivel internacional. Pero nos es mucho más fácil introducirlo por Cartagena, porque la red de multiplicación funciona con todos los países. Entonces, espero que haya claridad en esas dos cosas. Y lo segundo, que el programa del container no es exactamente de negocio. Si bien es cierto, la red de multiplicación funciona con inversiones y donaciones a nivel internacional que le permiten aportar Biblias y literatura gratuita a los obreros que van al campo. Sus proyectos de trabajo no tienen un valor económico. Lo único que les interesa es saber quién quiere ser preparado, y ellos lo preparan. Por eso estoy muy contento de ser parte del programa y de haber colocado a mi hermano Manfredis en esa asociación. Pero el container no tiene ningún proyecto financiero. Entonces se va a tomar para ser distribuido de acuerdo a las necesidades en el área en que se está trabajando, zonas rurales, montañas y en otras regiones de crisis. Lógicamente, si en Ecuador hay una situación de esa naturaleza, allí se aportará también. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Estamos preparados? Hebreos capítulo 12. Hoy tendremos un bautismo en el agua. Y esperamos, tuvimos algunas dificultades con dos personas que hoy es el día sin carro, y entonces no hubo un problema de comunicación con uno de los hermanos, y entonces se quedó varado en la casa. Pero en enero volvemos a bautizar y él estará presente. Pedimos disculpas por el problema de la comunicación, que fue fatal esta ocasión. Hebreos capítulo 12. Después de estudiar todo el libro de Hebreos hasta aquí, hemos entendido dos cosas importantes. Primero, que fue el propósito de Hebreos. Jesucristo es sobre cualquier cosa. ¿Estamos claros? Va por encima de cualquier ángel que se le aparezca, va por encima de cualquier revelación que usted tenga. Es más importante que, sí, porque hay gente que tiene revelación y lo quiere escribir y piensa que su revelación es más importante que la palabra. Nunca, nunca. Una profecía nunca será superior a la palabra. Es eterna. Es superior a todo sueño o visión, es superior a cualquier personaje
que usted admire, sea pastor, profeta, arcángel, querubín, no importa qué sea, es superior, porque Cristo es el Señor. Es superior a todo héroe, porque Israel tenía héroes, Moisés, Abraham, Elías, puros héroes. Y además Israel era tenía mucho misticismo, porque toda la historia del Antiguo Testamento está ligada a revelaciones que no eran normales. Por lo menos los ángeles que se aparecieron, las visiones, el sueño de Jacob que vio una escalera, y todo eso estaba escrito. Era normal que Israel estuviera muy ligado a ese misticismo. Pero cuando Cristo apareció, todo terminó. Hay una sola revelación. Y ya no necesitamos sueños ni visiones. Ahora necesitamos un corazón limpio y sincero, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cristo es superior a cualquier héroe. Punto. Si el héroe suyo se cayó, Cristo está en su trono todavía. Cuando alguien en la tierra se cae, mira al cielo y verá que en el trono está Jesucristo glorificado. Eso no cambia para nada. Entonces es superior también a todo sistema religioso. Israel era muy orgulloso de su sistema religioso, el cordero, el santuario, pero Cristo aquí se revela superior a todo santuario, superior a todo sacerdote. Y después de eso, el apóstol o el escritor de Hebreos toma tiempo para exaltar el elemento que nos permite lograr esa vivencia, la fe. Y un capítulo entero dedica a la fe. El único libro en el Nuevo Testamento que se dedica a hablar de la fe es Hebreos, capítulo 11. Y cuando el apóstol o el escritor habla de Hebreos, no toma tiempo para hablar cualquier cosa, sencillamente toma tiempo para describir la fe práctica. Porque la fe no son palabras, son acciones. Es como el amor. ¿El amor qué? Son acciones. Así que cuando el marido le dice a la mujer, mire, yo te amo mucho, pero es que la vecina estaba muy bonita y entonces, pero aunque me acosté con ella y tengo 3 hijos con ella, yo solo te amo a ti. Por favor, si eso lo hizo, busque una escopeta y corretéelo, porque es el hombre más mentiroso que existe. Como dijo una chica que se acostó con un primo de su amigo, de su esposo, y después decía, yo no sé ni cómo ocurrió, de repente amanecí con él. Esa es pura falsedad. Escucha bien lo que te digo, nunca diga te amo, nunca, demuéstrelo, porque las palabras no tienen valor. El mundo, la sociedad está hastiado de palabras. Los políticos nos han hastiado de sus promesas. Y después que salen de la presidencia se descubre que fueron ladrones, que la mitad de la economía del país ahora está en Suiza. Esa es la realidad de nuestros presidentes, de nuestros diputados. No lo diga, hágalo. ¿Sí? Decía la propaganda de Toyota, no lo use, maltrátelo. La fe no son palabras, son acciones. Y por eso da una lista de personajes con fe y solamente habla la virtud de su fe. Pero ya después que habla de la fe, que es el puente para tener el contacto y recibir la gracia de Dios, el apóstol toma en el capítulo 12 el tiempo para decirnos qué debo hacer ahora. Pastor, si Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy lo entiendo. Si ahora entiendo que por la fe, una fe práctica, una fe en Jesucristo, es lo que me va a mí a hacer permanecer, ¿qué hago con toda esa verdad? Y el apóstol toma tiempo para enseñarnos lo que hay que hacer. Capítulo 12, versículo 1. ¿Podemos orar un momento? Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo que tú nos permites. Gracias por tu amor y por tu libertad. Queremos que esta palabra quede en el corazón, que sea grabada en nuestro ser, porque ella es la que produce fe verdadera. Abrimos nuestro corazón para que en ella tú nos muestres tu verdad eterna. Gracias, Señor. Amén. Capítulo 12, versículo 1 del libro de Hebreos.
Por tanto, la palabra por tanto significa por esta causa, por este motivo. Lo que quiere decir, por causa de todo lo que les he dicho, que Cristo es sobre todas las cosas, que la fe no son palabras, son hechos, son actitudes. Por causa de todo lo que he enseñado, dice, nosotros también. Y mire, me gusta la forma en que él habla, porque él se incluye dentro de los que lo necesitan. Observe lo que dice, nosotros también. No dice ustedes, dice nosotros también. Porque el escritor era consciente que él también lo necesitaba. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Cuando dice una nube de testigos, en este caso, los historiadores consideran que el escritor de Hebreos seguramente tenía conocimiento o quizás asistió, porque hasta este momento, por 850 años ya los griegos celebraban los Juegos Olímpicos. Lógicamente que no era al nivel de ahora, pero ya desde aquella época los griegos celebraban olimpiadas en sus ciudades. Y aunque estaban bajo el Imperio Romano, todavía lo practicaban. Y ya en la mente de él había una idea clara de lo que era uno que competía. Y ahí estaba la multitud viendo al que iba corriendo y lo aplaudían y había ruido. Él estaba acostumbrado a esa nube de testigos. Él utiliza esa escena para recordarle a todos nosotros que tenemos una nube de testigos. Y la pregunta surge, ¿quiénes son esos testigos? Porque mira lo que dice el texto, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. O sea, era una multitud. ¿Quiénes son esos testigos? Y todos llegan a la conclusión que son todos los mencionados en el capítulo 11, que dicho sea de paso no los menciona todos, solo algunos. Y cuando habla de testigo, habla de aquellos que vivieron una verdadera fe y que su vida y su testimonio chocaba con nuestras vidas. Los testigos no eran los que estaban en el presente. Los testigos eran aquellos que habían vivido la palabra correctamente, que habían muerto por la fe, que se habían sometido a todo tipo de situaciones, pero que habían permanecido. Ellos eran testigos. Y como cristiano, ahora yo me enfrento a ellos. ¿Sabe? Cuando yo me pongo a pensar esto, veo mi vida, lo veo a usted, veo la iglesia. Hoy me levanté, me arreglé, me puse la corbatita, no sé si combina bien, pero bueno, me la coloqué, ¿verdad? Llegué, me senté ahí en la oficina a escribir, a hacer algunas anotaciones. Me fui a la cocina, me tomé un buen cafecito. Y me pongo a pensar, ¿cómo hicieron nuestros hermanos en la fe? Que salieron a esconderse sin que nadie los viera y se metían a las catacumbas para poder reunirse a alabar a Dios. Que fueron encontrados, fueron masacrados, le cortaron la cabeza, fueron devorados por animales, fueron perseguidos. Nerón los agarró a todos y la historia dice que Nerón los amarró alrededor del Coliseo, los pintó de hebreas vivos y en la noche para hacer su espectáculo les prendió fuego y con el cuerpo de los cristianos encendidos en fuego hizo todo lo que hizo. Estoy preguntándome ahora en el tiempo de hoy de todo el movimiento evangélico en Afganistán, en Pakistán, donde tiene que la iglesia estar escondida. Hace 4 años había un hombre que lo encontraron con la Biblia y lo iban a matar y tuvo que intervenir el gobierno desde Inglaterra. Eso salió por televisión y una ONG desde Inglaterra intervino ante el gobierno pakistanés y lo arrebató. Por eso no lo mataron, porque lo iban a colgar. En Sudán a los cristianos los matan, los persiguen. En Arabia Saudí cuando un musulmán mata a un cristiano no va a la cárcel, es honrado, es una honra.
Para todo musulmán matar a un cristiano, aunque sea su padre, aunque sea su hijo, es un honor. Casi que le toman foto y le ponen allí un honor, porque tuvo el valor de eliminar a un infiel de acuerdo a sus conceptos. La verdadera iglesia en nuestro tiempo no será aplaudida. Los que quieren seguir a Jesucristo y vivir la palabra como debe de ser, sufrirán persecución, menosprecio. Esa es la verdad bíblica que nadie quiere entender ni predicar. Porque es muy rico pensar en una fe que me da carro, que me da casa, que me levantó. Pero cuando esa fe yo la pongo en práctica y descubro que oro por mi amigo, por mi hija, por mi mujer que se está muriendo de cáncer y muere. Allí necesito fe para decir, hay un cielo donde le volveré a ver. Pero muchos se amargan y se enojan con Dios porque no han entendido qué es la fe. Solo se nos enseñó la fe para triunfar, para ser millonarios, para tener plata. Esa es la fe que nos han enseñado. Pero la fe verdadera no solamente está dispuesta a recibir lo bueno, sino recibir la adversidad y no permitir que me aparte del Señor. Cuando Él dice, corramos porque tenemos una nube de testigos. ¿A qué testigos? Hermano, a todos los que en la historia han tenido que morir por su fe. Un día escuché a un hermano testificar. Sí, dice, sí, hermanito, que es difícil seguir. Fíjese usted que ayer se me dañó el carro y tuve que venirme en metro. Mire usted el padecimiento. Me dio una vergüenza. Mire, yo me fui porque yo creo que yo le iba a tirar al tinaco a ese tipo. Mire ese sufrimiento. Se me dañó el carro y bueno, había que venir, hay que pagar el precio. Claro, el tiquete es el único que pagaste. Ay, Dios mío eterno. Yo veo esas cosas, hasta a mí me da vergüenza el pastorado que llevo. A todos les gusta, no estoy feliz de la vida. Seguro que, claro, pues, hablan de mí que soy ladrón, pero nadie me pega, nadie me ha pegado hasta el día de hoy. Solo un tipo que yo le regalé la chaqueta y cuando hace así para ponerla me dio 2 veces con el coche. Es la única vez que me han cacheteado. Increíble. Tenemos una nube de testigos. ¿Qué te está deteniendo? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu sufrimiento por tu fe? Dime. ¿Qué has perdido por seguir a Cristo tú? Dice el apóstol, teniendo esos testigos alrededor nuestro, son un reto para nosotros. Cada vez que yo leo la historia de la iglesia cristiana, yo les recomiendo que deje de estar leyendo las historias de ese montón de falsantes de hoy, que están diciendo cómo fue que pudieron escribir un himno y no podía dormir y me salí y estaba allí, me fui a la cocina, me hice un buen jugo y me lo tomé y no podía dormir. ¿Qué sufrimiento ese? Y en medio de una noche donde no podía dormir, el Señor me mostró un corito. Es tan grande el sufrimiento que para usted escuchar el coro tiene que pagar para poderlo escuchar. Eso es una vergüenza. Ojalá que nadie escribiera esas tonterías. Los hombres de Dios demostraron fe. Y lastimosamente todos los que realmente pagaron el precio por lo que hoy somos quedaron en el anonimato. Nadie los conocerá. Si yo voy a su país, Perú, Ecuador, Colombia, y voy a la historia evangélica de su país, vamos a descubrir pastores que murieron por predicar el evangelio, pastores que nunca pudieron comprarse una casa propia porque el cura de la ciudad los menospreció y les cerró toda la puerta, gente que murió de rodillas orando y ayunando por tu país. Y hoy hay despertamiento porque una serie de personas ignoradas pero recordadas en el trono de Dios derramaron lágrimas y muchos de ellos sangre para ver despertamiento hoy en Colombia, en Perú y en Ecuador. Por favor, deje de estar aplaudiendo tontos que piensan que porque fueron 3 días a predicar a tu país hay avivamiento. Eso es mentira.
Llevamos 18 años aquí. Y en 18 años han habido vigilias, trabajo, educación. Hermanos que llegan todos los domingos muy temprano para preparar el salón. Se han preparado para enseñarle a usted. Son incontables las vigilias que aquí hemos hecho, clamando en cada vigilia por esta nación. Y de repente aparece por ahí un famoso, tiene una campaña y aparece al día siguiente en el periódico: gran despertamiento producido por la visita del apóstol Juan Palote. Y un montón de creyentes ignorantes creen esa tontería. ¿Usted cree que el avivamiento llega porque un gran predicador viene aquí? ¿Usted cree que su vida va a cambiar porque un predicador le ungió? Algunos piensan que si logran encontrarse con Gigi Ávila, que ya se fue para el cielo, y orar por él, se arregló todo el problema. Que si van a un congreso allá en Miami o en Colombia, todo se va a arreglar. Váyase y pase, pero recuerde lo que le digo: cuando usted vuelva el siguiente domingo aquí, será el mismo creyente mañoso y lleno de problemas. Porque el crecimiento y la victoria en la vida cristiana la da la perseverancia, la insistencia, día tras día en el camino del Señor, orando, leyendo la palabra, viniendo a la casa de Dios, perseverando día a día, día a día. No me diga a mí que en 3 días usted va a recibir lo que no pudo lograr en un año. Mire, le voy a decir algo importante. Bruselas tiene una característica con la iglesia belga. Estoy orando a Dios que algo ocurra, porque estamos mal. Usted va a la calle, usted no ve evangélicos, usted no ve creyentes evangelizando, no ve iglesias fuertes. Llega un predicador famoso, un Benijín, un Cash Luna, todos ellos llegan y el estadio se llena. Y supuestamente todos de creyentes. Y la pregunta es: ¿dónde están? Pero en medio del culto tienen que salir a formarse el cigarrillo y entran. Esa es la realidad de la iglesia de aquí. Una iglesia evangélica que vive de fantasías. Pero tú y yo no podemos ser eso. Dios nos está llamando a una experiencia personal. Nosotros tenemos una nube de testigos que nos han dejado huellas para que nosotros les sigamos. No fueron famosos, nunca aparecerán en un libro, en ningún libro van a aparecer, pero fueron los que dejaron la huella para que tú y yo los sigamos. El primer consejo que el apóstol da ante esa realidad, y teniendo ante nosotros tantos testigos de una verdadera fe, lo encontramos en ese versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice: despojémonos. La palabra despojémonos en el griego significa poner lejos, separar, alejar. Trae la figura de algo que usted desecha. Eso es despojemos, desechar, poner a un lado, poner lejos algo. Y en este caso, la pregunta es: despojémonos ¿de qué? El apóstol presenta 2 cosas que usted y yo debemos despojarnos. Si tenemos a Jesucristo como el centro de nuestra vida, si hemos decidido seguir al Señor, entonces el apóstol dice que debemos de despojarnos de 2 cosas. Primero, tenemos que despojarnos del peso. Mire lo que dice el texto: despojémonos de todo ¿qué? De todo peso. Y la palabra peso aquí no está hablando exactamente de pecado, no. Cuando uno va a su original, la idea más aplicable a esta expresión es alejarse de toda calamidad, de todo quebranto. Habla de aquello que nos agobia o nos entristece, resentimiento, preocupaciones. Los judíos en ese momento cristianos sufrían persecución, los menospreciaban. La iglesia sufría en ese tiempo. Cuando Hebreo escribe, todavía no ha sido destruido el templo. El templo de Salomón
fue destruido por los romanos, dirigidos por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Pero cuando Hebreos escribe, todo indica que el templo no había sido destruido. Los judíos eran realmente fanáticos a su religión y los judíos cristianos empezaron a ser menospreciados. El judío que se convertía era desheredado, era quitado de la familia. Es más, para el judío cuando se convertía, ser cristiano para la familia, eso era una vergüenza. Ese tipo es una cochinada, vino a ensuciar la familia. Eran menospreciados y muchos de ellos tenían eso en su corazón, la tristeza, la angustia, porque habían sido acusados, sufrían. Peso, en este caso, habla de eso. Despojados de qué? Del peso. Quítate esa tristeza. Quítate ese concepto. Ay de mí, pobrecito yo. ¿Por qué? Porque tenemos testigos. Y muchos murieron por la fe. Fueron aserrados, fueron maltratados, fueron golpeados por la fe. Y la mayoría de ellos no vieron la corona en ese momento. Murieron sin haberlo visto, pero murieron creyendo que lo iban a ver después de la muerte. Entonces él les dice a ellos, quítense en ese peso, esa angustia que perdieron, que lo menospreciaron. ¿Cuántos creyentes no están con ese problema también? ¿Por qué está desanimado, hermano? No, mire que no me tomaron en cuenta. Quítese ese peso. Mira el que está a su lado, mira el que está a su lado. Ese que está a su lado, aunque hable mal de usted, no le puede bendecir. Cristo es el que bendice. Quítese ese peso que hablan mal de mí. Hay algunos que sufren de persecución. ¿Sí? Entonces el hermano Julio estaba dirigiendo el culto y se quedó mirándolo a usted y dice, ve, me estaba mirando a mí, yo sé, yo le caigo mal. Y el tipo ni te conoce. Quítese ese peso. Que no me hablan, que cuando veo la gente me ve feo. Eso no te preocupes. No te olvides de lo que te voy a decir. La belleza de las cosas depende de los ojos que te miran. ¿Sí? Si ser negrito es ser feo para alguien, pues te van a mirar si eres como yo. Es así, yo no le puedo cambiar eso. Gente que me dice, ay, negrito. Alguien dijo por ahí cuando nació mi hija, ay, qué bueno que no nació negrita. Y yo me puse a pensar, y decía, qué ignorancia. Porque el que lo dijo tenía la cara misma de Atahualpa, hermano. Es increíble, hermano. Quítese ese peso. Que lo hice mal, que no puedo, que me desecharon, que olvídalo, que me están criticando. El que sigue a Cristo será criticado. El que sigue a Jesús tendrá problemas. Primero porque no estamos en el cielo, somos imperfectos, vamos camino a la perfección. Y la gente en algún momento va a ver tu imperfección, como ven las mías también, y critican. Quítate ese peso. Mire, para seguir a Cristo, deje de mirar a los demás y ponga su mirada en el Señor. Que vengo porque nada. Vamos adelante con Jesús. Si llegué y nadie me dio la mano, aleluya. El cielo me dio la mano hace rato. Que si uno llega y ni le hablan. ¿Usted viene para que le hablen o viene a buscar a Cristo? ¿Cuál es el problema? Ahora, si es recién convertido, ayudémosle. Pero si es un viejo de 5 años en la iglesia, ¿qué está esperando usted? Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús a despojarnos de todo peso. Porque la palabra peso aquí habla eso, de un quebranto, de una calamidad. Algo, los judíos se sentían así como quebrantados por todo lo que le había ocurrido. Dice, si quieren seguir al Señor, despojados de todo peso. Y le voy a decir algo importante. Quítese el peso del temor por lo que está ocurriendo alrededor. Que el trabajo, que nos van a botar. Que en cualquier momento nos explotan la iglesia. Si nos explotan, nos vemos en el cielo.
Eso es todo. Entonces hay una angustia. Me anunciaron, pastor, que están votando a todo en el trabajo. Y si me votan a mí, quítese ese peso. Porque nunca olvidaré el mensaje de la visión de David Wilkerson. Recibió una visión y le mostró todo lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Pero en el último mensaje Dios le dijo a David Wilkerson: pero dile a la iglesia esto. Y así termina su libro: Dios tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Si tenemos que irnos de aquí, nos vamos. Si hay que quedarse, se queda. No se preocupe, Dios tiene todo bajo control. Que va a haber escasez, nunca te faltará. Que no podrás irte a un restaurante ahí, no importa, pero va a haber frijoles y arroz en tu casa. Bueno, aquí no hay muchos frijoles, papa aunque sea. Va a ser fritas. Que Dios nos ayude. Despójese de todo peso. Pero lo segundo que dice: despójese de todo pecado. Dice: despojado de todo peso y pecado que nos asedia. La palabra que nos asedia significa que está allí, puyándonos. ¿Sabe lo que es asediar? Es estar contra alguien, no dejarlo caminar, Y cuando usted está preocupado, llega a la iglesia y dice: ay, no me quieren hablar, ay, si lo hago mal. ¿Usted no recibe de Dios? Mire, si en medio de la alabanza usted quiere gritar, grite. Porque Dios no es nervioso. Y si usted llega a la iglesia y no le gusta gritar, cante como pollito. Porque Dios no es sordo tampoco. Él le va a escuchar tranquilamente. No se preocupe por eso. Porque asediar es algo que no te permite avanzar. Mire, ¿qué no le permite avanzar al creyente? Los malos pensamientos. Olvídese de lo demás. Ponga su mirada en Jesús. Pero también el pecado no nos permite avanzar. Y usted y yo debemos recordar que el pecado solo tiene una solución. No se olvide que usted y yo podemos pecar. Lo que no podemos hacer es practicar el pecado. Porque practicar el pecado es un hábito. Y el que está en el hábito del pecado no ha nacido de nuevo. Pero todos nosotros tenemos una lucha constante y podemos flaquear y pecar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Recordar perfectamente cuál es la medicina para el pecado. Nadie es perdonado por cantar. Cante todo lo que quiera. Pero si usted traicionó a su mujer, palo con usted. Cante todo lo que quiera. Ore, adore a Dios si quiere. Ministre, predique bonito, 1000 veces mejor que yo. Vaya a las calles a evangelizar, háblele a todo el mundo. El pecado permanece. Porque el ministerio, la alabanza, no borra pecados. Lo único que borra pecado es que usted reconozca su maldad, sienta dolor, pida perdón y le dé la espalda al pecado. ¿Sabe lo que es darle la espalda? Y que usted estaba aquí y usted hace así. Algunos le dan la vuelta entera y vuelven al mismo lugar. Atención, atención con eso. No me le dé 360 grados, sino 180, la mitad. Dele la espalda al pecado. Ese es arrepentimiento. Su pecado no va a ser perdonado porque el pastor oró por usted, o porque usted diezmó y fue fiel, o porque trajo a alguien para... No, el pecado solo tiene una solución: la sangre de Cristo. Y tiene efectividad cuando yo me arrepiento. Dice claramente: si confesamos nuestros pecados, pídele a cualquiera que ore por usted, pero la oración de otro no le perdona. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si vamos a correr, despojémonos del peso y del pecado. Lo segundo que el escritor dice, vaya conmigo. Vaya, se me pasó la página, iba a hablar otra cosa. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice,
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Posiblemente al escuchar esto hay que recordar la imagen de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Donde la gente corre por competir. Esta no es una carrera de velocidad, como los chiquillos. Llegué primero. No. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Porque no es quien llega primero, es llegar. Y dice, corramos. Ya te quitaste el peso del pecado que te asedia, de tus malos pensamientos. Ahora comienza a correr. Hay carreras, hay personas que se van a quedar en el camino. Porque algunos están corriendo con resentimiento. Están avanzando en muchas cosas, pero están guardando cosas en el corazón. Quítese eso. No corra con resentimiento. Ese es un peso que tienes que quitarte. Otros corren amargados. Le doy un consejo a todos los padres por sus hijos. Mientras que tu hijo sea pequeño y esté a su lado, él no decide a dónde ir. Usted decide a dónde tiene que ir. Es como el problema ahora de la homosexualidad, que en la escuela le están diciendo a los niños que qué quiere ser. Quítele los pantalones y dígale eso es lo que tú eres. O eres hombre o eres mujer. Y enséñale eso a su hijo desde su casa. Desde pequeñito. ¿Sabe el problema número uno de la homosexualidad dentro de la iglesia? Son creyentes que siguen siendo incapaces de enseñarle a su hijo su personalidad. Nosotros tenemos que marcarle la identidad a nuestros hijos. Y decirle al niño, quítese esa flor de la cabeza, que usted no es marica. Camine recto, que usted es un hombre. Y dígale a esa niña, se está pateando como si fueras un hombre, usted es una mujer, pórtese como una niña. Eso le corresponde a usted. Nosotros marcamos a nuestros hijos desde pequeños. Porque en los primeros 5 años nuestros hijos son marcados. En los primeros 5 años el niño es marcado con principios, con conceptos. Y si tú te descuidas, los impíos van a marcar a tus hijos con perversidades. ¿Cómo es que le va a decir al niño? A ver, ¿qué quiere ser usted? Dígale al niño, cuando le pregunten eso, hágase así. Y dígale, eso soy yo. Me va a estar preguntando a mí qué quiero ser yo. Si es mujer, es mujer. Si es varón, es varón. Y eso tú tienes que enseñárselo a tu hijo. No tenga miedo ni temor. Corra con libertad. Eso va a traer problemas a su vida. Se lo anuncio, ¿ah? Usted va a tener problemas. Pero eso la Biblia dice claramente que el mundo nos aborrecería. Porque el mundo quiere que vivamos bajo sus conceptos perversos. Nos corresponde a nosotros correr con libertad y mostrar a nuestros hijos quiénes son. Punto. Pero cuando ya tiene más de 15, 16 de años, 18, de allí lo único que actúa es un milagro de Dios. Ya yo no puedo agarrar a mi hija de 18 años y decirle, usted se viste y va para la iglesia conmigo. No, ya no puedo. Ya en un momento que te decirle, ¿sabe qué, Ana? De aquí en adelante, usted decide. Si quiere pervertirse para el infierno, es su decisión. Me dolerá, voy a orar por usted, pero usted lo decide. Pero si usted quiere seguir a Cristo, que es mi consejo, caminemos juntos. Eso es todo. Eso yo lo tengo bien claro en mi vida. Corra, pero no corra por competir. Algunos están cansados porque están compitiendo. Nosotros no estamos aquí para competir, ser la iglesia más grande de Bélgica. Esa no es nuestra preocupación. Es una competencia. La gente dice, no, bueno, voy a ser pastor y voy a tener una iglesia 3 veces más grande que esa iglesia del centro evangelístico de ese indio. Levántese pues, tome una iglesia, hágala crecer. Ojalá que sea una iglesia como un estadio. Pero permítame decirle algo, jamás me pondré a tu lado a competir contigo. Dios no me llamó a competir con nadie. Dios me llamó a predicar el evangelio y punto. Eso es todo. No corramos por competencia. No busco ser el mejor predicador ni el mejor pastor para nadie. Quiero hacer lo mejor para el Señor, eso es todo. Y cada uno conforme al don que ha recibido, pues ministrelo a otro. No corra por ser mejor, no corra desanimado, no corra porque sencillamente otros corren. ¿Y qué haces en la iglesia? No sé, como mi mamá está ahí. ¿Cómo? Por favor.
Decídase porque usted está aquí. Dios nos llama realmente a una vida diferente. Dice, corramos. ¿Cómo tiene que correr? Con paciencia. No es competencia. Hermano, el Señor viene, pero no se olvide que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pastor, entonces, ¿cómo debo vivir? Mire, escuche. Viva como si el Señor viniera hoy. Y trabaje como si nunca viniera. ¿Estamos claros? Trabajemos como si nunca viniera, pero vivamos cada día como si Él viniera hoy. Eso me va a permitir una vida santa y decidida con el Señor. Tremendo. Que Dios nos ayude. Corramos. Y dice el texto bíblico claramente, corramos la carrera que tenemos por delante. Ya el camino está. Avance. El tercer consejo dice, puestos los ojos en Jesús, y presenta dos cosas de Él: autor y consumador de la fe, número 1, y segundo, describe el precio de su obra. Nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué dice que hay que mirarla? Porque la obra de Cristo fue perfecta. Fue perfecta. Su obra fue perfecta en nosotros. Mire su alto sacrificio por nosotros. Mire su ejemplo. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. Esa frase es muy importante para nosotros. No justifica el hecho de que alguien no dé buen testimonio. No. Porque desde otra perspectiva, todos nosotros somos llamados a ser luz del mundo. Y la gente tiene que mirar en nosotros a Jesús. Y Jesús fue perfecto. Pero todos nosotros los que hemos conocido a Cristo, ¿qué hacemos mirando a los demás? Volvámonos a la palabra. Yo todos los días leo esta palabra, leo. Y a mi alrededor hay muchas cosas que no son tan agradables. Yo quiero que usted lo entienda. No todo lo que hay a mi alrededor es bueno. Y estoy hablando también en mi condición de pastor. No todos los que yo encuentro son para que me inspiren. No lo son. Mas, sin embargo, entiendo que Jesucristo es perfecto, que Él murió, resucitó, que los hombres fallan, Cristo nunca va a fallar. Por eso dijo, puesto los ojos en Jesús. Me gusta la imagen porque mirar a Jesús es porque es perfecto en su trono. Y cuando usted ve a los hombres, no están allá, están alrededor nuestro. Cuando yo corro y miro así, puedo tropezar, ¿cierto? Pero cuando yo corro mirando hacia el frente, nada me detiene. Deje de mirar alrededor. Pero esto es que hay gente mala, yo sé. Hay pastores, yo sé que hay pastores injustos, ladrones, robapollo, de todo. No se preocupe por eso. Yo lo sé y usted lo sabe. Pero el mensaje me dice a mí que tú, después de conocer a Cristo, no los puedes mirar, porque ninguno de ellos derramó sangre por ti, fue Jesús. Y yo no sigo aquí por mi pastor, yo sigo aquí porque Cristo me transformó. Aquí pueden haber otros pastores, yo me iré o me voy para el cielo o Dios me mueve a otro país o sencillamente me da un faracho y no puedo moverme más, me quedo en la casa, hay que poner otro pastor. Escucha lo que le voy a decir, la iglesia seguirá, yo no la formé, fue Cristo Jesús. Y seguirá prosperando más y más porque Cristo fue el que murió y resucitó. Pablo decía, téngannos los hombres como administradores. Escuchen, no como dueños, no como señores, no como gobernadores de la iglesia, no, como administradores. Yo soy administrador de la iglesia del Señor. No soy jefe, no tengo señorío. Alguien se acercó y me dijo, sí, esa iglesia te manda. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer nada si los diáconos no te lo aprueban. Y te mandan porque todos los que están, tus ancianos, pastores, todo el mundo que te manda, le digo, no, te equivocaste. Es que hay una diferencia entre tú y yo. Tú en tu iglesia tienes señorío. Tú mandas y nadie más hace. En la iglesia yo pastoreo, escucho a mis hermanos, porque fueron elegidos con autoridad y en ellos hay una palabra de sabiduría. Esta semana cambié varias cosas en lo que estaba haciendo en la iglesia, porque con la unción de Dios y con el Espíritu Santo de Dios me dieron una palabra de dirección. Me dijeron, pastor, yo pienso esto, considérelo. Y lo consideré y digo, uy, este tipo, mire, como el remedio para las lombrices, tiro seguro. Increíble, muy buena. Estoy contento por esa palabra que me dieron. Fue buena, fui dirigido y me siento feliz.
Pero otros dicen que a mí me mandan. Posiblemente la señora en algunas cosas, ¿verdad? Pero más nadie. Pongamos los ojos en Jesús. Los hombres siempre manifestaremos debilidades humanas. Y todo hombre manifestará en algún momento su imperfección. Pero Cristo es el Señor. Él es perfecto. Dice que Él es autor y consumador de la fe. Quiero que sepa que Abraham no es el padre de la fe, porque él no engendró la fe. La fe viene de Cristo Jesús. Abraham es padre, escuche, Abraham es padre de los que tuvieron fe, pero no es padre de la fe, porque él no la pudo engendrar. Cristo es el autor de la fe. Eso dice el texto bíblico. Autor y consumador. ¿Dónde aparece Abraham aquí? En ningún lugar. Lo que sí dice la Biblia es que él es amigo de Dios y que por su fe y por su justicia fue honrado y llamado amigo de Dios. Y fue padre de multitudes porque creyó. Cristo es el padre de la fe. El texto bíblico toma el momento para describir que Él está en ese lugar por lo que hizo. Dice claramente el texto, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por último, el apóstol presenta aquí en el versículo 3 una frase importante. Dice, considerad. Esta palabra dice en el comentario de Matthew Henry que la idea de esta frase en el griego, considerad, es una reflexión profunda. O sea, el apóstol le dice a los que están allí siguiendo a Cristo, digo, siéntense y reflexionen profundamente lo que les estoy enseñando. Piénselo. Y les llama a reflexionar porque esta es una época donde todo es así. ¿Cierto? Todo es rápido. ¿Sí? ¿A qué hora? Bueno, pero ya no te quedes, rápido. Todo es rápido y nosotros tenemos la tendencia a querer todo instantáneamente, todo. Como el chiquillo en la Navidad. ¿Y qué me vas a regalar? Te voy a regalar, a ver, ¿qué es lo que quieres tú? Yo quiero un juego de esos de Nintendo. Te lo voy a dar. No, papá, ¿para cuándo? ¿Y para cuándo lo vas a comprar? Y al día siguiente, papá, ¿ya lo compraste? Bueno, no, tengo que ir allá. En la noche, papá, ¿ya fuiste a comprarlo? Por fin lo compró y lo puso al lado del arbolito de Navidad con envuelto. Papá, y no lo puedo abrir. No toques eso. Y ahí está, ¿de qué? Usted lo ha visto, ¿verdad? Hay una desesperación por abrir el regalo. Así somos nosotros a veces. Así somos nosotros. Queremos en un día leernos toda la Biblia para no leerla más. Queremos que en un día de ayuno el Señor se derrame, nos bautice, traiga sueños y visiones. Queremos irnos a un seminario de la oración con el doctor Paul Yonggi Cho. Y queremos que en 3 días Dios me haga a mí un hombre de oración, que es que me levanta, aleluya, 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 todo el día. Llegó y hasta se quedó dormido del cansancio. Es más, una semana después volvió a la iglesia porque muy cansado, pastor, de ese viaje. No es así. No es así. No. No son eventos así. Son procesos. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Cada día. Cultivando nuestro espíritu. Por eso dice Matthew Henry que la idea de la palabra considerar es, dice, una reflexión profunda. Reflexione, por favor, cuán grande fue la obra de Cristo por nosotros, para que tomando ánimo digamos, hombre, lo que a Cristo le ocurrió no es ni así de lo que a mí me está ocurriendo. Oh, bendito Dios. ¿Qué voy a estarme desanimando yo?
Desanimado porque no he podido comprar una casa. Póngase a ver la televisión y vea los miles y miles y miles y miles y miles de familias que están viviendo por más de un año en casitas, en carpas. Sus hijos no han podido ir a un colegio. Tienen todos los días que hacer fila para que le den un poquito de comida una vez al día. Y tú te levantas en tu casa, que aunque no es tuya y pagas, abres tu nevera y hasta se te pudre la leche y el jamón hay que botarlo y el queso lo bota. Y allá esa gente no tiene ni qué comer. Reflexionemos, detengamos nuestro caminar y digamos: Señor, vale la pena seguirte a ti, bendito Dios. No importa lo que digan, lo que hablen, te sigo a ti. Reflexione, siéntese a reflexionar, pero con profundidad. La palabra, cuando la Biblia habla de la palabra, dice que en el Salmo 1 que bienaventurado aquel hombre que no se siente en iniquidad, sino que ama la palabra y en su ley medita de día y de noche. Y la palabra meditar es la idea en su original, es la idea de una vaca cuando come hierba. Porque las vacas están todo el día comiendo hierba, toda la mañana. Y en la tarde buscan un árbol donde haya sombra y se echan. Y parecieran que están toda la tarde masticando chicle. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Se sientan y sacan los bollitos de hierba y los traen de nuevo aquí. Y lo empiezan a masticar y lo tiran. Sacan otro y lo mastican. De esa actitud, de esa acción, es que el Señor dice: en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué no meditamos? Porque pasamos 2 horas con Facebook, echando chistes, escuchando bochinches de ahí de la gente. Dice un hermano que cambió el texto, dice que del corazón habla ¿qué? La boca. Pero dice que habla el Facebook. Ahí está, en el Facebook está todo. Y si no, televisión. Usted me dice que no tiene tiempo. Mire, yo lo reto a que usted considere cuántas horas pasó ayer viendo televisión. Piénselo. O con el Facebook. Se ríen solitos, parecemos locos en la calle. Y no está loco, está viendo el Facebook. De verdad, esta sí es una cultura de locos. Por eso me pongo a hablar en la calle solito y hablar con Dios. Padre, ten misericordia de todo esto. Y aunque me digan que soy loco, soy un loco más, ya nadie me le molesta. Buenas noticias, podemos orar en cualquier lugar, a nadie le preocupa, porque todo el mundo está loco en esta época. Ore en todo lugar, no tengan temor, porque el cielo nos está llamando a ser locos en Él y tener el valor de hacer las cosas que se tienen que hacer. Sí hay tiempo. El problema es que usted y yo no queremos ser realistas, pero sí hay tiempo. Saque tiempo para leer la palabra, para meditarla. Eso fue lo que el hebreo le dijo: considerad, reflexiona con profundidad, no con ligereza. Siéntate a meditar. Juventud, dijo el poeta, divino tesoro. Con algunos de esos tesoros están como escondidos, ¿verdad? Todo está a su alcance. Estaba antes meditando que nosotros los padres estábamos muy felices cuando nuestros hijos estaban en el cuarto. Y decíamos: ¿dónde está tú? Está en el cuarto. Y estamos contentos. Porque en aquella época, en la mía, hace poquito, hace un par de años nada más, el problema era cuando los chiquillos salían, ¿cierto? El amigo, que el compadre, que no iban al colegio, que la pateadera. Entonces, cuando dicen: ¿dónde está Pepito? Está en el cuarto. Ah, qué bueno. Antes el problema era cómo detenerlos para que no salgan a la calle. Ahora el problema es cómo sacarlos del cuarto. Viven todo el día allí. Yo tuve una familia en mi casa, Dios mío. Tuvieron 6 meses en la sala de mi casa. Quisimos ayudarle. No creo que le hayan ayudado mucho con eso. Pero yo creo que tenían 2 hijos. Nunca se quitaron la pijama. Solo cuando iban a comprar se ponían el pijama. Todo el día en pijama. Salían al baño, comían y en pijama y en el colchón.
todo el día. Parecían enfermos. Parecían enfermos. Y encima de eso feo. Imagínense usted todo eso. Padre de gloria. Los jóvenes tienen tiempo. Nuestro problema de los jóvenes es que lo están usando mal, llenándose la cabeza de toda tontería que existe por internet. Detente, juventud, y vuélvete a la palabra que te hará sabio. Si te pones a leer la palabra, a meditarla, aunque te parezca que dile, Señor, quiero leer tu palabra y amarla, enséñame a amarla. Escúcheme, aquí tendremos misioneros, pastores, profetas de Dios, una juventud que se va a levantar y va a orar por los enfermos y habrá milagros. Eso va a ocurrir cuando nuestra juventud se vuelva a Dios como Él quiere. Y tú, padre de familia, tienes que ayudarle a que tengan reflexión profunda en la palabra. Es poder de Dios, es poder. La palabra que te hablo es espíritu y es vida. ¿Cómo lograrlo? Para los que estaban sufriendo, Él les dijo, consideren lo que Cristo hizo. Hizo una pequeña comparación que se la leo rápidamente. Mire, Cristo era el Dios creador. ¿Y sabe qué? Se hizo como su creación. ¿Lo ha considerado usted? Obró con rectitud, pero fue cuestionado y señalado por gente injusta que nunca le importó la rectitud. Fue condenado a muerte siendo inocente. ¿Y sabe quiénes lo condenaron? Los culpables. Tomó la culpa de otros. ¿Y quiénes lo llevaron a la cruz? Los que eran los culpables. Y el apóstol dice, consideradlo. Consideren eso. Después de todas esas verdades del Señor a través de nuestras vidas, el apóstol sencillamente dice claramente, despojado de todo peso y de pecado, puesto los ojos en Jesús, y tome tiempo para reflexionar cuán grande es la obra que Cristo hizo por nosotros. Oramos. Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor y compasión.